La Santa Sede. Estas dos palabras no solo significan mucho para miles de personas, sino también que tiene una gran historia detrás, donde la fe, moralidad y adoración divina no es lo único que lo representa, donde uno de los hombres más poderosos del mundo ocupa un cargo que existe desde hace casi 2000 años, y aunque el mundo cambie y la fe evolucione, su autoridad perdura. Lo que comenzó con un apóstol se ha convertido con 1200 millones de seguidores, de un solo hombre, y él es la cabeza de la Iglesia Católica, más conocido como el Papa. Y a pesar de que muchos lo menosprecian, la realidad es de que han pasado décadas donde todo el mundo estaba a sus pies. Pero, ¿quién es esta figura que significa tanto para muchos? ¿Y cómo este ha llegado a ser uno de los hombres más poderosos del mundo? ¿Y qué relación e influencia ha tenido en el derecho internacional? En 1870, en esta época estuvo privada de base territorial la Ciudad del Vaticano. Como consecuencia hubo dos poderes, poder temporal y poder espiritual, que para el cumplimiento de su misión espiritual para la Iglesia Católica era garantizar indispensable la existencia del poder temporal que les convendría a los papas. En 1917 hasta 1920 le abrieron las puertas para ingresar a las Naciones Unidas, a la Curia Romana, pero es ahí que Italia, quien se opone que Santa Sede formara parte de la Liga como miembro activo, temía que el papado pudiera hacer uso de las sociedades de naciones para reivindicar sus derechos territoriales, en la cual se preocupó más en mantener fuera de la política internacional a la Santa Sede. La Ciudad del Vaticano, más conocida como Santa Sede, es el Estado soberano independiente el más pequeño del mundo que surgió como ente del DIP el 11 de febrero de 1929 como consecuencia de la firma de los tratados de Letrán entre Italia y la Santa Sede. Continuando lo expuesto, como antecedentes tenemos que la Santa Sede se consagró como un sujeto independiente a través de los acuerdos de Letrán, conjurado el 11 de febrero de 1929 como plenipotenciarios de Víctor Manuel III y Pío XI. Los acuerdos de Letrán son tres: un tratado político relacionado con las nuevas garantías de independencia pontificia, un concordato relativo al régimen eclesiástico y una convención financiera para la regulación de los créditos que la Santa Sede hacía valer en razón de las confiscaciones sufridas por parte del gobierno italiano. Lo más importante de este pacto se versa en su artículo 2, donde se logra conceder la soberanía de la Santa Sede en el campo internacional como atributo inherente a su naturaleza, conforme a su tradición y a las exigencias de su misión en el mundo. Entonces, es Italia el interlocutor válido quien logra este reconocimiento preexistente de la Santa Sede en el ámbito de las relaciones internacionales. Como consecuencia del tratado, desde entonces, la Santa Sede puede sin lugar a dudas actuar en el plano internacional en virtud de un doble título, como órgano supremo de la Iglesia Católica y como órgano supremo del Estado de la Ciudad del Vaticano. Características de la Santa Sede y Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano cuenta con 44 hectáreas y posee la población más reducida del planeta, con un aproximado de 1000 habitantes. Dicha ciudad se encuentra dentro del Patrimonio de la Humanidad desde el año de 1984. Sus fronteras están delimitadas por las murallas y por la columnata de Gian Lorenzo Bernini, el cual lo diseñó frente a la Basílica de San Pedro. Debido a las reducidas dimensiones, muchas entidades y oficinas de la Santa Sede están situadas en las 15 zonas extraterritoriales de Roma, las cuales se acordaron en el Tratado de Letrán firmado entre la Santa Sede e Italia el 11 de febrero de 1929. A pesar de no pertenecer a la Unión Europea, la moneda oficial es el euro y las lenguas oficiales son el latín y el italiano. Tiene un único jefe de Estado, que es elegido de por vida, pues este solo se sustituye al morir. Un punto para precisar es que los nombres de Ciudad del Vaticano y Santa Sede se usan frecuentemente como si fueran equivalentes, pero el primero se refiere al Estado independiente y a su territorio, mientras que el segundo se refiere a la institución que dirige la Iglesia y que tiene personalidad jurídica propia dentro del derecho internacional. La Santa Sede toma mayor relevancia después de la Primera Guerra Mundial, como ente protectora y promotora de derechos humanos, estableciendo relaciones con países católicos, socialistas, americanos e incluso con países islámicos, manteniendo relaciones diplomáticas con 180 países. La Santa Sede posee una praxis a nivel internacional, a través de concordatos, pactos de derecho internacional, en organizaciones internacionales, como miembro de la ONU, como destinataria de normas consuetudinarias propias, como mediadora,
Un ejemplo de la labor de dicha entidad es que ayudó y contribuyó en la definición de algunos derechos como la dignidad humana, la seguridad, la paz. Todo esto conlleva a concluir que la Santa Sede mantiene una posición análoga a la de los estados, que permite el tipo de relación jurídica que es propio del derecho internacional. La actuación de la Santa Sede como gobierno de la Iglesia Católica se da en razón de su naturaleza espiritual, la cual se presenta de diversas formas, tales como el ejercicio del derecho de delegación en su dimensión activa, en la cual la Santa Sede acredita a los nuncios como representantes con funciones diplomáticas ante los estados de la comunidad internacional, como en el Perú, en la que el nuncio es el decano del cuerpo diplomático, y en este caso estamos hablando del Monseñor Nicola Girasoli, quien desempeña este cargo desde el 16 de junio del 2017 hasta la actualidad. La Santa Sede también celebra concordatos con los estados sobre asuntos vinculados con el estatuto jurídico de la Iglesia Católica, como los asuntos de naturaleza tributaria. Un ejemplo de ello es el artículo 10 del Decreto Ley 23.211, un concordato celebrado entre Perú y la Santa Sede, el cual establece que la Iglesia Católica goza de exoneraciones y de beneficios tributarios. La Santa Sede también es parte de diversos tratados multilaterales, muchos de ellos adoptados en el marco de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la Convención de Viena de 1961, que aborda específicamente todo lo relacionado a los nuncios como agentes diplomáticos de primera clase de la Santa Sede. Del mismo modo, actúa como Estado no miembro observador en las organizaciones internacionales, como por ejemplo en la ONU, en la que su condición le da un derecho de voto y por el cual puede participar de los debates de la Asamblea General. En la actualidad, Gabriel Giordano Casia es el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU. Una participación importante de la Santa Sede es que actúa como mediador para la solución de controversias. Un ejemplo de ello es el Tratado de la Paz y de Amistad, firmado entre Argentina y Chile en el año 1984, como solución del diferendo austral. En este caso también vemos que se reafirma el jus cogens de no recurrir al uso de la fuerza en sus relaciones mutuas. Entonces es claro que la Santa Sede ha tenido y seguirá teniendo una actuación ininterrumpida en la comunidad internacional. Finalmente, si bien es cierto que la Santa Sede tiene aún una gran influencia internacional, como por ejemplo en los acuerdos del 19 de diciembre de 1996 entre la República de Croacia y la Santa Sede, en donde se invoca de manera específica el derecho a la libertad religiosa, evidentemente evocando los principios internacionales, se considera además que el papel de la Iglesia Católica es insustituible en la educación del pueblo croata. En tal sentido, la República de Croacia garantiza a la Iglesia Católica y a sus personas jurídicas y físicas la libertad de comunicarse y de mantener contactos con la Santa Sede. Aparentemente se piensa que solo a partir de 1929 la Santa Sede tiene una gran influencia porque es su reconocimiento como organismo internacional. Sin embargo, la trascendencia de su importancia y de su solución de conflictos es muchísimo más antigua, ya que por siglos el Papa actuó solucionando diferencias frente a determinadas controversias de índole internacional, como por ejemplo después del descubrimiento de América, en el que el Papa Alejandro VI dicta las bulas alejandrinas que planteaban una división de territorios descubiertos y por descubrir entre España y Portugal. Eso pone en evidencia la significación del Papa y el carácter influyente, imperativo e internacional que dentro de esa época se atribuía a la capacidad de actuación del Papa en materia evidentemente de solución de conflictos, siendo así que su trascendencia e influencia de la Santa Sede no solamente se limita a sus orígenes como organismo internacional, ya que tuvo una influencia internacional muchísimo más antes.